Bueno, ahí estamos grabando. Buenas tardes. Entonces, sobre una duda que tiene Ezequiel, el compañero Ezequiel Calelo, acerca del vínculo entre el texto de Carretero y el texto de Ansaldi. Un poco yo estaba repasando la idea de que Ansaldi, en ese pequeño texto o entrevista que le hacen en una revista educativa, está hablando para los profesores en historia. Entonces, desde ese lugar, las díadas serían un problema y una solución a todos los que tienen que abordar temáticas históricas en el aula. Yo lo que les planteo es, les dejo libertad a Ezequiel y el resto, para que ustedes no piensen esto. Miren, cuando alguien les dice, compare estos dos textos, las posibilidades son bastante múltiples o variadas. Por ejemplo, yo puedo decir, Carretero y Ansaldi proponen distintas perspectivas que ayudan a los profesores en historia, en ciencias sociales, a abordar que la enseñanza de la ciencia social y la historia tiene las siguientes problemáticas. Entonces, lo que digo es, ahí no hago un contraste, porque cuando yo comparo, le puedo encontrar un factor común y agruparlos en mi respuesta. Puedo decir, como dijiste vos, Ezequiel, la verdad que no encuentro el vínculo, en este caso para mí lo tienen, obviamente, y lo otro es tratar de buscar, que es lo más difícil, que las particularidades de los textos se tocan, es decir, coinciden en esto y divergen en lo otro. Yo creo que los textos son complementarios, es decir, Carretero dice una cantidad de cosas y Ansaldi dice otras. Y a mí me parece que ustedes pueden componer una respuesta en donde ambos les permitan hacer a ustedes un listado de temáticas con las cuales el profesor de historia tiene que contar a la hora de empezar a enseñar. Discúlpenme que me están llamando. Ahí está, listo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Están de acuerdo? ¿Algún otro quiere participar que ya le haya entrado esos textos para ampliar la respuesta o la duda? ¿El de Profe, Ezequiel? Sí. una duda con respecto a este tema. Lo que nosotros también habíamos advertido es que Carretero hace mucho hincapié en la necesidad de, antes de abordar una cuestión histórica, primero ir a la palabra, a la etimología de la palabra, para que se comprenda bien lo que es, de qué estamos hablando, porque las palabras a lo largo del tiempo van teniendo otro sentido. Y depende del contexto que estamos analizando, digamos, ahí yo creo que Carretero hace mucho hincapié y Ansaldi, a mi entender, no tanto. Claro, claro. Tal lo que dice Nico, yo estaría pensando más bien, no en que yo estoy tratando de que ustedes lo piensen, el punto lo piensen como, a ver, Boca River, Ansaldi o Carretero. No, para mí son ambos, y a lo mejor lo que no dice uno dice el otro, y los dos no parten desde el mismo lugar. Fíjense que, por ejemplo, Carretero también en algunos puntos trata de que entendamos de que la enseñanza de la historia y las ciencias sociales tiene un componente epistemológico, es decir, cuando le voy a enseñar a los chicos historia, geografía, economía, tengo que tratar de que se predispongan a pensar desde un lugar sistemático, pero distinto. A ver, por ejemplo, yo les digo a todos ustedes, vamos a pensar en oposiciones políticas. Ustedes me dicen A y B. Me dicen cambiemos y ¿cómo se llama? Y la coalición de gobierno. Muy bien. Y yo les estoy diciendo otra cosa. Yo no les digo uno o el otro. Yo les digo uno y el otro. En ciencias sociales hay que llevarlos a los estudiantes, a todos, a tratar de comprender que el mundo social, el mundo histórico, el mundo político es múltiple y que esas identidades van a ser múltiples por más que a mí no me gusten. Las tengo que reconocer porque el fondo de la cuestión es comprenderlas. Entonces, ahí, ¿en qué se diferencia la posición del que enseña historia de otro
que no tiene compromisos con la enseñanza. Es que el que anda por la calle puede decir, no, yo me vinculo estrictamente con estas ideas y del otro no quiero saber nada. Bueno, en la escuela llevamos a los estudiantes a tratar de entender la complejidad del mundo social, que las oposiciones, las pujas, las contradicciones no son una cosa extraordinaria, eso es lo ordinario. Tenemos que pensar social e históricamente los grupos humanos con conflictos, con tensiones, y tenemos que entrar en esa complejidad para explicar esa tensión, no para sancionar y ponernos de un lado de la tensión. Obviamente que nosotros como ciudadanos vamos a estar de un lado o en otro lado, pero a la hora de enseñar tenemos que intentar que el estudiante entienda que las disciplinas sociales van por una complejidad que implica ver el fenómeno con todas sus partes, con sus tensiones, con sus compromisos, con su cambio a través del tiempo, con su cambio en el espacio. Entonces, toda esa complejidad no se puede simplificar, ¿no? Entonces, ahí me parece que Carretero es muy importante, cuando nos alerta la naturaleza de las ciencias sociales y de la historia, me lleva a tener que distanciarme de mi colega de matemática, obviamente, distanciarme también con mi colega de ciencias naturales, que enseña desde otro lugar. ¿Cuál sería el lugar desde el que enseña el de matemática? El de matemática le dice, mira, en esta ecuación no hay múltiples respuestas, hay una respuesta. Te puedes equivocar en la respuesta, pero la ecuación tiene una secuencia, y esa secuencia la tenés que conocer. Es A menos B más C sobre X. Es esa secuencia. En historia de ciencias sociales, esas secuencias no existen. ¿Qué hace el de naturales? Le dicen, mire chicos, existen 1000 variedades, en esta pradera, 1000 variedades de árboles. Hicimos una síntesis y existen 4 familias. Vamos a estudiar las familias y entonces ese proceso inductivo lo lleva a una taxonomía y generalizan y dicen todos los bosques de esta pradera, bla, 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 bla. Ley. En ciencias sociales no podemos decir todos los sujetos de esta sociedad. No, tampoco podemos decir si los sujetos de esta sociedad son X, por lo tanto Y. No, no podemos. Por lo tanto, nuestro pensamiento es divergente, hipotético, nos manejamos con correspondencias, nos acercamos generalmente en algunos casos a la estadística, nos acercamos en otros a las encuestas, pero siempre tenemos que ponderar desde la posibilidad del cambio, la provisoriedad, y eso no existe en otros campos, de la misma manera. Eso tiene que quedar bien claro cuando vamos a enseñar estas disciplinas. Y, en fin, otra cuestión que les complica mucho a la gente que no es del campo, le complica mucho la vida, ¿no? ¿Cuándo termina este tema? ¿Cuándo te formás en esta disciplina histórica, política, económica? Nunca. Quiero decir, definitivamente nunca. Cuando en realidad en algunos campos de la genética, por decirles algo, en algunos campos de la lógica, sí, están debatiendo sobre algo, pero tienen un conjunto de principios que están más o menos inmodificados. ¿Entienden? Esto me parece que Carretero lo plantea inicialmente, yo me estoy extendiendo un poco, pero Carretero lo plantea inicialmente desde el lugar de que la historia y las ciencias sociales se tienen que enseñar en el marco de la valoración, de la voluntad, de la emocionalidad, de la irracionalidad. Todo eso forma parte de las acciones, los pensamientos y las creencias de las sociedades, mientras que eso no se encuentra en otros planos de la misma manera, ¿no? Y eso en algún sentido, lo pueden pensar. Cuando uno piensa el tema de la libertad o la igualdad, ¿no? Entonces uno piensa el colectivo comunismo, socialismo, comunismo, dice el individuo nada, el colectivo todo. Es decir, el Estado regula todo, es el propietario de todos los medios de producción, y del otro lado, el liberalismo dice el Estado lo menos posible, el individuo todo. ¿Cuáles son los patrones? Cuando uno se pone a pensar, ¿cuáles son los patrones de esa filosofía política?
Después todo es gris, pero el patrón en general es ese. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle entender a los estudiantes ahí en ese punto? Que lo que nos está diciendo Ansaldi es, hay una díada, libertad, igualdad. Por más de que a vos te digan que hay un catecismo comunista, de que todos vamos a ser iguales, en la realidad hay en realidad una díada. La libertad y la igualdad se componen en un conjunto complejo que va derivando en opciones que se alteran. Para decirles claro, ustedes que obviamente estudian historia y saben de lo que les estoy hablando, si uno dice comunismo, alguien por la calle puede tener la posibilidad de decir comunismo y mete todo en la bolsa y dice, bueno, China, Cuba, ahora parece que Venezuela está en camino, bueno, la ex Unión Soviética, en los países de los Balcanes hasta los años 90, todos eran, no eran todos comunistas de la misma manera. El Estado no tenía la misma función. Del otro lado, el liberalismo, son todos liberales, entonces, las posiciones del Estado y los individuos son iguales, aunque se llamen repúblicas y tengan sistema de... No, tampoco. Entonces, ahí, los que enseñamos historia, estamos obligados a que la complejidad sea no libertad o igualdad, libertad e igualdad. En mis clases eso está claro. Les doy otro ejemplo, para derivar un poco la cosa. Yo voy a enseñar historia argentina, o voy a enseñar historia mundial. De hecho, como profesores ustedes van a poder enseñar en un año de la secundaria, tienen que enseñar historia mundial, y en otro año de la secundaria tienen que estudiar historia nacional. En las mismas épocas, por ejemplo, siglo XIX, nacimiento de los estados en Latinoamérica o en Hispanoamérica, y a nivel mundial, desarrollo del capitalismo, imperialismo y qué sé yo, en el siglo XIX. Cuando entran en un curso y en el otro, ¿cuáles son los conceptos con los cuales ustedes se mueven como patrones? Como patrones. De un lado tienen el Estado-Nación, nosotros, la Argentina, ¿entienden? En este caso somos nosotros. Bien sea la historia argentina, la historia nacional. Y en el otro lado, ¿qué está? La globalidad. Entonces, en la globalidad ustedes le van a decir, bueno, están los otros, el mundo, que nos produjo internamente estas consecuencias, las relaciones entre nosotros y el mundo. Y cuando ustedes abordan la historia mundial, van a ver procesos que enfocan generalmente a todos los integrantes de ese colectivo, llámese África, los países africanos, latinoamericanos, europeos, asiáticos, etc. Pero cuando uno entra al aula, tiene que entender que ahí la díada será mundialidad, nacionalidad. La complico un poco más. Ustedes tienen que dar en un mismo curso un capítulo o una unidad de historia nacional, otra historia mundial y otra historia americana. Hay un colectivo que se llama Latinoamérica. Ustedes van a tener que conjugar tres plexos: la nación, la región hispanoparlante, culturalmente convergente, y el mundo. Entonces, ¿cuál es el planteo? Yo puedo entrar a esos cursos y decirle a los estudiantes algunas frases de carácter fanáticamente nacionalista. Por ejemplo, nosotros somos los mejores, o nosotros tenemos problemas porque el mundo nos hizo así. Es un error. Sin embargo, se hace. Estamos obligados a explicar las relaciones complejas entre el mundo y la Argentina, o entre el mundo y Latinoamérica, o entre Argentina y Latinoamérica. Ahí tienen claramente los ejes por los cuales uno tiene que ir pensando la complejidad. Y el posicionamiento que uno tiene respecto a esa complejidad, como profesor, introduce problemas, ¿no? Ahí está la cuestión. Yo no quiero que resuelvan en la respuesta esta, que es un primer trabajo, que la respuesta de ustedes sea una conclusión para publicar. Lo que digo es que ustedes debatan esto que estamos diciendo ahora. ¿Les parece? ¿Está por ahí o no lo habían pensado así? ¿Sí? Le agradezco, de acá de este lado le agradezco, profe, ¿qué tal? Buenas noches, que explicó un poco con sus palabras como para guiarnos un poco en las dos tesituras. Uy, se le desconectó. Profe, lo que yo más o menos entendí por dónde lo estaba encarando es que tanto Ansaldi como Carretero plantean
cuestión de que no puede existir uno sin lo otro. Por ejemplo, en las díadas, Ansaldi deja claro que el tiempo-espacio van de la mano, igual que el cambio, continuidad, fatalidad, incertidumbre. Y en el caso de Carretero, también deja claro que las ciencias sociales no serían tal sin la historia, y la historia por sí sola no sería tal sin el apoyo de todo el conjunto que marca las ciencias sociales. Y a partir de ahí plantear cómo enseñamos. Enseñamos como un conjunto donde no existen extremos, no existe estos buenos, estos malos, no sé, los norteamericanos son los buenos, los japoneses son los malos, en el caso de Segunda Guerra Mundial, por decirle un caso, sino más bien estudiar que son procesos que se van dando al cambio de la historia y que queda a criterio, al fin y al cabo, cada uno qué posicionamiento va a tomar. Pero los hechos están dados así. Claro, De hecho, Carretero en una parte dice que estaría bueno que en los libros de historia haya dos versiones de la misma historia como para que se genere esa controversia de multiperspectiva también. Ezequiel, me parece fantástico lo que dijiste. Ujú. Si nosotros logramos en las clases de historia, que a veces no se puede por tiempo y otras veces no se puede por desconocimiento, porque lleva mucho tiempo estudiar las corrientes historiográficas, las explicaciones que tengan 2 o 3 vertientes explicativas de cada tema. ¿Me entienden? Por ejemplo, recién Miguel Ángel decía, bueno, los Estados Unidos plantean una versión, supongan, vamos a decirlo rápido y fácil, tiramos bombas en Hiroshima y Nagasaki y terminamos la guerra de esa manera, dice Truman, porque los japoneses iban a seguir peleando 2 décadas más hasta que tuviésemos que destruir Japón, iban a morir millones de personas. Con las 2 bombas murieron 200.000. Más allá de la crueldad de este pensamiento típicamente bélico, ahí hay un argumento. Resolver un conflicto bélico más cortamente, aunque se use una tecnología tan destructiva, era pensada en ese momento desde ese ángulo. Desde el otro lado, podemos pensar a los japoneses diciendo, vamos a resistir, porque si no resistimos, el imperio va a avanzar y no va a dejar nada fuera del arbitrio de sus decisiones. Entonces, ¿cómo hacer? Se puede, ¿no? Hay que trabajar mucho, pero para llevarle al aula la voz de los japoneses, por ejemplo. ¿Por qué los japoneses pensaban en esa resistencia? ¿Por qué había kamikazes que, digamos, se estrellaban contra un buque con su avión, pensando que de esa manera contribuían al futuro de su nación? Entonces, ahí el punto, ¿cuál sería? Esos niatos parecía que estaban bastante enfermos de nacionalidad y obviamente de un impulso hacia el imperio americano que los quería obviamente detener o los quería conquistar. Y del otro lado tenemos la otra versión. Si uno pudiera llevar esas dos versiones y tratar de argumentar los intereses, ¿no?, y las posiciones de uno y otro lado, es indudable que van a surgir posicionamientos en los estudiantes y en nosotros mismos más cercanos a una y otra versión. Pero me parece que ese es un camino más explicativo y que se condice más con lo que buscamos, ¿no? Que los estudiantes desarrollen un pensamiento histórico, construyan un pensamiento histórico. Lograr una perspectiva múltiple, que se pongan, no digo que pongan en el lugar, pero que se pongan casi en el lugar de las dos caras de la moneda. Bueno, Carla, eso es bastante complicado, pero sí, lo primero que uno podría decir es esto, mire, para comprender a alguien, primero hay que conocer, ¿no? Primero hay que conocer. Y esto es lo que hace complejo la cuestión. Pero bueno, me parece que están muy bien, están bien dirigidos. No sé si hay una pregunta más o una duda más sobre las preguntas. Gabriela me dice que no, tiene todo claro. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Disculpen que les voy a presentar. Espérenme un cachito. Bueno, ¿están viendo el esquema este? Está muy chico, logrando.
Sí, se ve, pero chiquito, profe. Vamos a agrandarlo. Esperen. ¿No es el que mandó el Clash? Sí, sí. Igual me parece que cada uno lo puede amplificar para verlo, ¿eh? Sí, pueden Porque desde. cuando usted lo puso para compartir, tocando abajo aparece para ampliar y lo pueden ampliar cada uno. Sí, Y si tenés no, lo pueden ver desde el Clash. las dos liñitas, ¿no? Sí. Bueno, ahí lo estamos viendo. Ahí lo agrandé un poquito. La idea es solamente que ustedes, como si lo tuvieran anotado en la pizarra, puedan seguir lo que les digo. Me parece que en la última clase estábamos viendo. ¿Lo dejé de compartir o lo están viendo? ¿Lo están viendo? No, profe. Yo no lo veo. Algo pasó. No, ¿Lo ven algunos? no se ve. No, no se ve. No, profe. No. La máquina lo expulsó. ¿Qué pasó? Bueno, ahí está. Entonces, la última clase, creo que un poco habíamos redondeado lo económico, ¿se acuerdan? Y nos quedaban 3 campos más que forman parte, según dice Romero, de esta realidad histórica compleja. Bueno, el campo de lo social, hay que pensarlo desde un ángulo que a veces es un poco elusivo. ¿Por qué? La naturaleza de lo que estudiamos es social. Entonces, cuando pensamos la historia desde el punto de vista social, hay algo que se nos escapa. Vamos a decirlo fácilmente. Nosotros pensamos que la economía es el proceso a través del cual las sociedades sobreviven extrayendo los recursos materiales y simbólicos con los que enfrentar sus contextos, ¿no? Es decir, alimento. Acá veo que alguien más está presentando. ¿Qué pasó? Sí, perfecto. Yo te quería decir igual, lo estoy mirando en negro. Sí, yo Su igual. presentación la tengo en negro. No Sí, sé se si ve es en porque negro. cambió de pestaña o algo por el No, estilo. ¿saben qué pasa? Que yo lo tengo en un archivo, lo tengo como una foto, y me parece que el problema es que... El inglés es muy oscuro, no se ve prácticamente nada. Vamos a ¿Y lo intentar una podemos vez. imprimir más ampliado nosotros para tenerlos cada uno? A ver, espérenme. Sí, lo que pasa es que, como les dije la vez pasada, es un problema de pereza. Lo tengo que digitalizar. Profe, ¿quiere que compartamos el Classroom? Si se Si lo tienen puede. ustedes, si lo pueden compartir, porque me pasó la vez pasada. Como es una foto, a ver, esperen. A ver, voy a probar. Yo lo tengo en la otra pestaña del celu. A ver, díganme. Bueno. Ahí está. Ahí se ve, profe. Ahí se ve, profe. Ahí lo volví a poner, sí. Lo que pasa es que me parece que llega un Ahí momento se que perdió. se Otra va, vez. se va. Sí. ¿Saben cómo es el tema? Cuando yo vuelvo Sí, se va. a la videoconferencia se va, sí, ya me pasó. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo para que ustedes lo tengan, lo vamos a volver a... Si desactiva tu cámara, tal vez pueda seguir compartiéndolo. No, lo que pasa es que es el cambio de la pestaña, me parece, el que hace que se vuelva negro. Espérenme un cachito, ¿eh? Por ejemplo. ¿Qué me decís? No, se va a... Ahí Ezequiel puso, profe. Ah, bárbaro, listo, Ahí. quedémonos con Ezequiel. Fenómeno. Bien, entonces,
Gracias, Ezequiel. Bueno, Sí, a mí se me escapa porque no sé qué pasa, como lo tengo de una foto. Bien, entonces decíamos, ¿cómo podemos pensar en la historia social? Escuchen, Carlos Marx, ¿no? Dice en un estudio clásico, en la ideología alemana, dice, ¿cuáles son las razones por las cuales hay historia? Hay dos razones por las cuales hay historia, o los dos primeros hechos históricos son estos. ¿Cuáles? Que existimos como una comunidad que necesita sobrevivir y por lo tanto necesitamos producir, escuchen, producir para continuar la sobrevivencia. Entonces, tenemos que extraer recursos del medio que nos rodea para continuar sobreviviendo. Marx dice algo más. Para producir esos recursos, no solamente producimos materialidad, es decir, cazamos un bisonte, no. Producimos algo que se llama cultura. ¿Qué sería cultura? Marx no dice cultura, dice otra cosa. Marx dice, en realidad tenemos una ideación. ¿La ideación cuál es? Al bisonte que se mueve hay que matarlo con un medio, llámese un arma arrojadiza, hay que producirla. Por lo tanto, Marx dice, ahí se inicia una dialéctica interminable que forma parte de ¿qué? Pienso en una necesidad, establezco un objeto que es mi presa, y en el medio aparece algo nuevo, construir una herramienta, en este caso un arma. Entonces, esa dialéctica sería el materialismo dialéctico. Existo y soy histórico porque inicio un ciclo productivo y reproductivo de lo material. Tecnología y producción. El sujeto, digamos, la comunidad, irá creando ideas sobre las herramientas. Por lo tanto, hay una dialéctica interna. Lo que yo pienso se convierte en una realidad, hecha la realidad, tiene un defecto. Entonces el reflejo me lleva a corregir esa arma y lograré, bueno, ustedes lo estarán estudiando, utensilios de casa cada vez más efectivos, más eficaces. Bien. Pero por otro lado, dice Marx, a eso le podríamos llamar materialismo dialéctico, ahí se entiende claramente el nacimiento del proceso económico. Ahora, por otro lado, nosotros como comunidad nos reproducimos socialmente. Es decir, para continuar siendo esta comunidad, tenemos que sobrevivir, pero además tenemos que reproducirnos. Entonces, ahí el segundo ítem histórico es la dialéctica social. Es decir, existe la necesidad de una institución que se llama procreación y consumo en el marco de una unidad. En el primer caso habrá sido una horda, con un jefe que era el mejor cazador. Pero en todo caso, ese instituto original implica que la historia nace materialmente y nace socialmente, ¿no? No sé si soy claro en esto. Entonces, ¿cuál sería el objeto de la historia social, del campo social? Nosotros somos individuos, pero no existimos como individuos. A ver, existimos como individuos. En la historia, nosotros sujetos solamente nos podemos hacer individuales por un proceso ficcional. Quiero decir, Miguel Ángel o Carla no son Miguel Ángel y Carla. Alguien le puso el nombre. Y en realidad no son Carla y Miguel Ángel, son el papá y la mamá de Miguel Ángel y el papá y la mamá de Carla. Pero tampoco son el papá y la mamá, son el papá y la mamá del papá y el papá y la mamá de la mamá, y así seguimos. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, esa cadena demográfica de generaciones es una historia en sí misma. Entonces, uno podría decir, ese objeto, sociedad, comunidad, que es tan compleja porque se reproduce, y no se reproduce de cualquier manera, al interior de ese objeto que llamamos necesidad de reproducción social, existen cómo dividimos los recursos y los consumimos, cuánto guardamos, quién tiene el poder, cómo dividimos las tareas al interior de ese grupo, ¿no? Finalmente, las ideas que van surgiendo al interior de ese grupo integran en sí mismo
una cantidad de conflictos. Por ejemplo, vamos con el primer conflicto. ¿Cómo transferimos los conocimientos a las nuevas generaciones para conservar o modificar lo que sabemos? Uno podría decir, eso claramente es la educación, pero no, la educación no existió como un sistema formal, como lo pensamos hoy. ¿La cultura? ¿Cómo? La cultura. Claro, la transmisión de cultura es casi un hecho, está inscripto en el lenguaje, ¿no? Yo le enseño a los demás a denominar aquello que es importante, relevante para su vida. Entonces, en el propio lenguaje están inscriptos los procesos sociales a través de los cuales nosotros nos reproducimos y nos reproducimos de manera cultural. O sea, vamos creando una cultura y ahí en ese caso, ese tercer instituto, el primero era sobrevivo, recursos económicos. La segunda es, me reproduzco a lo largo del tiempo como comunidad social, ¿no? Y en tercera medida, me construyo a sí mismo, me produzco a mí mismo y a mi comunidad en la medida que voy creando artefactos e ideas que no existían antes. La cultura es todo lo que el hombre crea y que no existía en la naturaleza. El hombre la crea, la inventa, la conserva y la transfiere. Lo primero habrá sido las primeras formas de caza, y después habrán sido rituales, y después habrán sido ideas, y finalmente fueron lenguajes e ideas y cálculos, en fin. Finalmente fue el Estado. Entonces sí, un sistema formal que ya salió de la familia obligó a las familias a someterse a un proceso determinado. Llámese, usted trabaje de esto, usted aprenda lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, separemos lo que dije hasta ahora, separemos la parte social. ¿De qué se trata la sociedad? Bueno, primera cuestión para un profesor de historia es, las sociedades nunca fueron iguales, es decir, es un proceso en permanente cambio, y acá uno podría hacer, la primera idea sería, bueno, acá vemos claramente la hermandad que hay entre la sociología y la historia. La sociología es una disciplina que nació para explicar el proceso social, porque la historia, digamos, veía que, a ver, la historia, preocupada por muchos otros procesos, no abordaba la sociedad en su cambio. Por lo tanto, en el siglo XIX, cuando las sociedades se hacen muy complejas, producto del desarrollo industrial, y cambian abruptamente, el cambio es tan abrupto que entonces lo que empieza a pasar necesita tener otras explicaciones que la caja de herramientas que tiene la historia. No alcanzaba con esto. Entonces, nacen grandes teorías, nace Durkheim, las teorías de Durkheim, la de Marx, después las de Weber, que dicen, bueno, las sociedades son así, los patrones de cambio son acá, son acá. Bueno, esas corrientes que explican cómo nacen y se reproducen las sociedades, que está obviamente vinculado con el paso del tiempo, con la historia, y también está vinculado con lo político, obviamente, y con lo económico, lo van a estudiar el año que viene ustedes como disciplina, la sociología. Pero en este caso vemos claramente que lo que podríamos llamar la historia social tiene instituciones que tienen la necesidad de un enfoque particular. Por ejemplo, la familia. Dos, ¿cuáles serían las otras instituciones que van más allá de la familia? Bueno, todas las instituciones que se encargan de socializar a los nuevos integrantes, que interactúan en la explicación de los integrantes de la sociedad, llámese las distintas iglesias, llámese las escuelas, llámese cualquier tipo de asociación que vinculan a los integrantes con objetivos totalmente diversos, finalmente el Estado. Entonces, esas instituciones lo que hacen es generar una gran cantidad de conflictos, ¿no? Por otro lado, los conflictos sociales también nos hacen pensar en los actores, los sujetos y las sujetas, diría, ¿no? Bueno, les decía, traten de definirse cada uno de ustedes. Traten de definirse. ¿Alguno de ustedes que se defina? A ver. Ah, ya.
Complicado. No estamos definidos. No, está claro que las definiciones son múltiples. Y supongo que podrías decírselo, sé, persona, qué sé yo, que pertenece a la nación argentina, no sé. Hay que ubicarlo en tiempo, en espacio, en la sociedad en la que vive, Bien, en la bien, Carla, pero cultura en la que está en inserta. principio vos podrías decir a partir de tu género y de tu edad, es decir, género y rango etario ya hablan mucho en el marco de una época, ¿sí? O sea, quiero decir esto, en otras sociedades de hace muchas generaciones atrás, la senectud, es decir, tener mucha edad, era un valor, porque la sabiduría, de alguna manera, era una forma de compendio de la moderación, de la jurisprudencia, lo que se había hecho, etc. Hoy día uno podría decir que la senectud parece más bien algo de lo que nos tratamos de escapar. Todo el mundo quiere ser más joven, nadie quiere declarar que tiene la edad que tiene, y todos parece que nos vamos escapando finalmente del hospital y de algún resguardo donde van los viejos a convivir sus últimos años, porque las familias no se pueden encargar de ellos. Fíjense, traté de ser lo más cruel posible, pero desde las sociedades que tenían a sus, digamos, a sus viejos, eh, a sus cabezas de familia, como bases de la unión, de la sabiduría, y le daban un valor, los veneraban, pasamos a una sociedad en la cual los que tienen más años son pensados como una carga. Son pensados como una carga, como un gasto, como un problema, y finalmente los problemas se resuelven de la manera menos humana posible. Entonces, quiero decir con esto, eso pertenece a una época. Por lo tanto, si yo lo digo hoy, que soy joven, eso carga un valor. Y si digo que soy muy grande, eso carga un disvalor. Pero yo diría que, bueno, soy masculino o femenino, o me defino en otro marco de género, que tengo determinada edad, y después, ¿qué pasa? Como dijo Carla, pertenezco a esta nación, es decir, tengo ciudadanía, y estoy en otro colectivo. Diría Marx, ¿a qué te dedicas? ¿De qué vivís, no? Bueno, cada uno de nosotros produce, pero también consume, y en los dos marcos no nos definimos igual. Y podemos seguir. Algunas profesiones cargan con mayor prestigio. Entonces, alguno dice, antes que lo que hace, dice el título, que lo habilita a hacer tal cosa. Yo no escucho a nadie que diga, yo curo. Dice, soy médico. ¿Me siguen? Entonces, uno podría decir, lo vamos a hacer jocoso. Yo empiezo y lo primero que digo es, soy boquense, ¿entienden? Entonces, digo... Sinónimo de que es inteligente. Por lo más epidérmico, lo menos importante que tiene alguien es la adopción de una cantidad de colores y de valores respecto de un juego, que es el fútbol. Sin embargo, yo no diría que hoy eso es irrelevante. Mucha gente lo dice primero, antes que otras cosas. Entonces digo, cuando uno piensa en las múltiples identidades que uno tiene en la composición y en el encuadramiento social, piensa la cantidad de instituciones que regulan la vida social. Yo podría decir, soy educador, pertenezco a un sindicato y pertenezco a una ONG ecológica y pertenezco a un partido político, pero también pertenezco a una iglesia. Cuando vemos todas esas identidades a las que pertenecemos, nos damos cuenta que la sociedad es un complejo en términos de lo que podemos llamar mentalidades. Cada uno de nosotros se incorpora en la sociedad a partir de un esquema de valores, de prestigios, de principios que nos jerarquizan. Ahí es muy importante pensar en esto. ¿Cuáles son los parámetros por los cuales en cada época un colectivo social establecía jerarquizaciones, selecciones,
piensen en las más violentas, piensen en las más violentas. ¿Cuál era la argumentación para que hubiese gente sin libertad? Otro colectivo semilibre y otro colectivo libre con todo el poder. Ahí hay una cantidad de complejidades. Nadie diría alegremente, como dije yo recién, soy educador, no diría soy esclavo. Pero sin embargo, cuando uno va a los textos de la antigua Roma, algunos esclavos veneraban a sus amos y para ellos perder su lugar dentro de ese marco de contención, que era un instituto, era casi formar parte de la nada. Por lo tanto, ahí los historiadores también empiezan a pensar cuáles son las lógicas por las cuales se construye lo que yo les decía recién, la mentalidad, es decir, la idea de que uno pertenece a un rango. Y en ese rango hay nuevamente ideas, principios, horizontes que están determinados, que se van determinando en el curso del cambio social, ¿no? Que se van determinando en el curso del cambio social. Bien, ¿preguntas, aportes sobre esto? Profe, sí. Hay también lo que influye mucho la percepción, más allá de dónde está uno realmente. Porque a veces la gente se siente que pertenece hoy en día, por ejemplo. Yo les puedo preguntar a todos, ¿quiénes son de la clase media? Y seguramente casi todos van a levantar la mano, y realmente creo que no todos. Muy bien. Lo que vos estás diciendo es, todos tenemos puesto el chip de la expectativa de ser de clase media, porque en realidad queremos pertenecer a ese rango. Claro, es aspiracional. Bien, entonces, escuchen, pensemos cómo se construyen lo que después van a leer ustedes en una gran cantidad de libros de historia, que es determinante para los siglos XVIII, XIX y XX. ¿Cómo se construyó el aparato de pensamiento para organizar el colectivo obrero industrial? En la medida que el planeta se industrializa por el desarrollo industrial, aparece ahí un sujeto bastante homogéneo en todas las grandes ciudades. Es el proletario, obrero, industrial, urbano. Entonces hay un componente ahí de conciencia de un lugar nuevo. Es lo que decía Nico recién. Ahí había formidablemente el nacimiento de expectativas. Claro, en ese caso era una expectativa de emancipación. La conciencia de explotación por parte de los que tenían los medios de producción, y entonces el objetivo era emanciparse de esa explotación. Entonces, ahí hay toda una construcción de un sector que llamamos obrero, proletario, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, como se dan cuenta, en el tema de lo social, de la historia social, intervienen una cantidad de disciplinas que algunas yo se las mencioné cuando comenzamos con la cursada, por ejemplo, la demografía. Es muy importante, está cruzada por lo económico, pero también está cruzado por otros aspectos. Vamos a un ejemplo. ¿Por qué los hindúes son tantos? Ustedes me dicen, bueno, enloqueció el tipo este. La pregunta es, ¿por qué los hindúes son tantos? ¿Por qué los chinos son tantos? ¿A qué se debe este proceso de natalidad creciente? Bueno, los demógrafos y los antropólogos estudian que, además de las razones genéticas, biológicas que existen y que seguramente darán alguna parte de la explicación, la idea sobre la vida, la muerte, la convivencia, componen límites a las acciones que llevamos a cabo. Las mentalidades alrededor de límites, por ejemplo, respecto de los recursos, hacen que establezcamos límites a la natalidad, ya sea el Estado o ya sea propiamente los individuos, las unidades de reproducción social. Les doy un ejemplo. Si yo considero que lo más importante que me va a pasar, va a empezar a pasar después que me muera, por lo tanto, la vida, si me lo repican desde el primer día que nací, que la vida es solamente un viaje bastante molesto, en el cual tenemos que hacer esfuerzo para entender que este castigo es necesario para vivir
una vida más allá de la muerte, que es la que espero, la verdad es que lo que pase dentro de acá va a cobrar otro valor. Por lo tanto, el confort, el hábitat, ¿me entienden? Todo lo que Occidente matrizó como necesaria expectativa de lo que nos pasa, la lejanía de la muerte, se parece bastante poco a lo que le pasó a los hindúes en su historia, ¿no? No digo en las últimas décadas, pero antes, digamos, la convivencia con la muerte y con un sufrimiento en estructuras de castas, parece formateado no en la natalidad misma, sino que la natalidad está abierta por una cantidad de diques que no están impuestos como si en Occidente. Otro ejemplo, si mañana los estados, en las naciones muy, muy pobres, igualan las condiciones de acceso de las mujeres y de los hombres al estudio, ¿qué va a pasar con la natalidad? Va a caer abruptamente. Si las mujeres tienen posibilidad de adquirir lugares en la sociedad muy importantes y comienzan a estudiar, su primer hijo, en el caso de que lo tengan, lo van a tener después de los 30, una vez que concluyan parte de sus estudios. Esto es lo que pasa en Europa, en los Estados Unidos, en Occidente. ¿Qué pasa en los países donde eso no ocurre? La mujer está sometida, bueno, tiene 10 hijos, 12 hijos, se le mueren 3 o 4 en el curso de su vida y la natalidad es poderosamente alta. También la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, lo que digo es, cuando uno estudia procesos sociales, materiales, por ejemplo, nacen tantos chicos o demográficos, se da cuenta que en realidad lo que los demógrafos nos explican es que en buena medida las religiones, los componentes de expectativas muy fuertemente enlazados con la matriz de cómo se vive, están instalados en un lugar distinto, en la cultura y en las prohibiciones que esa cultura genera, ¿no? Pensemos, la cultura de lugares del Oriente extremo, pensemos en el Islam hoy, ¿no? Es decir, si el sometimiento y los límites son impuestos casi como una biopolítica, es decir, domino los cuerpos, está claro que las resultantes tienen más que ver con la religión o con la política que con un proceso de natalidad, ¿no? Y con esto termino, si hoy una danesa o una sueca o no sé, una inglesa, cualquier integrante de las sociedades nórdicas de Europa, tiene 18 años, su expectativa es estudiar de mínima una graduación universitaria y piensa que terminada esa graduación universitaria o antes de iniciarla, se tiene que ir un par de años por el mundo. Así que no está juntando para pagarse la universidad como en los Estados Unidos, está juntando para irse de joda por ahí. Entonces, seguramente la expectativa de tener un hijo es tardía y por lo tanto cuando vemos la natalidad vemos que, bueno, en muchos países está siendo 1 o menos de 1 y eso va a hacer que Europa dentro de algunas décadas tenga una pirámide peor que la actual, es decir, cada vez es más importante los sectores que van de la adultez a las extremas edades, más de 80, y la base de la pirámide, los que nacen son cada vez menos, es una pirámide invertida. Y eso trae otro tema, las naciones cercanas a Europa que tienen excedente poblacional, porque no tienen recursos ni trabajo, los expulsan y hacen que haya una corriente migratoria que genera grandes tensiones, ¿no? Lo podemos ver todo el tiempo en Europa. Y bueno, ¿a qué llegué con esto? Bueno, me fui de tema, pero lo que quiero decir es, la demografía, la geografía cultural, la geografía de la población, nos permite pensar también en la historia social, ¿no? Es decir, en qué medida se compone lo que yo llamo la historia de la matriz social. Bueno, preguntas, comentarios. Bueno, avancemos. El otro campo que tenemos por delante es el campo político, me parece que es más fácil de definir para todos ustedes. El campo político está claro, si en el campo político tenemos los actores políticos que en general podemos pensar como agrupaciones.
Hoy día lo llamamos partidos políticos, coaliciones políticas, agrupaciones, movimientos, pero podemos pensar que en la antigüedad esas unidades históricas, sujetos históricos, que lo que hacían era mediatizar la voluntad de las mayorías, o al revés, llevar desde el poder el disciplinamiento a las mayorías. Siempre hay algo que llamo política, que es el campo de juego. A ver cómo lo digo, para que ustedes entiendan. ¿Había política en el antiguo Egipto? Alguien me podrá decir, no, no había. Sí que había. ¿Cuál era la política? Bueno, el faraón tenía una cantidad de cortesanos y después tenía una cantidad de jerarcas militares, los nomarcas, que eran como una especie de gobernador, que a su vez tenían una gran cantidad de soldados y de otros pequeños funcionarios menores. ¿Qué iban a hacer? Repartían la tierra, repartían palazos y recogían los tributos. Vamos a invertir esa mirada. Supongamos que hoy el poder se invirtió y no está concentrado en el Estado, sino que está disperso en la sociedad. Los que mediatizan ese poder, llámese la soberanía popular, son aquellos que reclutan las ideas, las voluntades, las integran en unidades que después compiten por acceder al poder. En este caso, las funciones del Estado, las funciones de gobierno. Entonces, ¿qué sería la política? Bueno, la política es ese campo en el cual disputan los sujetos históricos el poder, ¿no? Entonces, bueno, está claro que ahí aparecen las categorías que vimos al principio, ¿no? Es decir, claramente cuando alguien empieza a estudiar historia o escucha que alguien habla de historia, aparecen los nombres propios que son hombres que han cambiado el curso o que la mayoría piensa que ha cambiado el curso de los acontecimientos. Y bueno, no sé, Hitler, Roosevelt, Perón, Castro, y con eso que están diciendo, bueno, un nuevo circuito en el cual lideraron una forma de establecer corrientes de acciones sistematizadas de tal forma. Bueno, está claro que en historia tenemos generalmente este vicio, el vicio de hablar a partir de estos grandes factotum del Estado. Es mejor para enseñar historia hablar de sujetos colectivos, ¿no? Es decir, mejor que hablar de Perón es hablar, por ejemplo, del peronismo. Y mejor que hablar del peronismo es decir, el peronismo estaba compuesto por estos sectores que tenían determinadas necesidades y que actuaban a través de estas herramientas. Entonces uno diría, bueno, ¿cuáles son las herramientas con las cuales actuaba el peronismo? Bueno, el peronismo tenía, les digo esto para que ustedes entiendan, ¿no? Para no usar otro ejemplo. Bueno, el peronismo, bueno, definió una democracia popular. Le importaban poco las instituciones. ¿Sí? Estaban todos juntos, mandaba Perón, pero las instituciones que generó, es decir, la CGT funcionaba con el gobierno y el partido político tenía 3 ramas, pero esas ramas mandaban, punto. Y entonces, los que abajo se sentían peronistas y tenían poder, ¿qué tenían? Hacían huelga, tomaban la fábrica y después votaban todos juntos. Entonces digo, uno tiene que pensar ahí, sin doblar la vara, que en este caso, hablando del peronismo, la huelga, la toma de fábrica, la resistencia y el voto generado a partir de una voluntad colectiva son instrumentos que pertenecen a esa sistematización. Uno no podría decir lo mismo de Castro, que asumió por una revolución y entonces lo que tiene es un partido único y genera a partir de ahí una distribución de voluntades que están planteadas desde un aspecto coercitivo, es decir, guarda con enfrentarte a la policía del régimen. Lo mismo podríamos decir de China. Entonces, ahí, para hacer historia política siempre es mejor determinar los sujetos históricos y las acciones, y tratar de definirlas institucionalmente. ¿Hay voto o no hay voto? ¿Cómo es el voto? ¿Hay muchos partidos? ¿Hay pocos partidos? ¿Hay un solo partido? ¿No hay partido? ¿Hay partido o hay movimiento? Si hay movimiento, hay coaliciones. ¿Quiénes participan en la coalición?
los blancos, los negros, los rojos. Están todos de acuerdo, actúan. Digo, la política tiene también gran complejidad y en general yo lo que veo, después de muchos años de formar docentes y demás, que después se simplifica, escuchen, se simplifica hasta el dolor. Yo cuando voy a ver a mis practicantes siento dolor histórico, existe el dolor histórico. Es decir, ¿vieron cómo se puede hacer para explicar de forma muy sencilla algo que es muy complejo? Bueno, acá están los blancos y los negros. ¿Quieren algo más simplificado y que no corresponde con la realidad? Eso me parece a mí, en primera instancia, que hace que la historia sea una disciplina que termine siendo un remedio de la complejidad. Por lo tanto, si yo le tengo que explicar a los adolescentes a pensar históricamente, diría, toda sociedad tiene una forma económica, toda sociedad tiene una forma social y toda sociedad va definiendo una forma política. Las tres son necesarias. Si le cuento solamente la voluntad de un ñato, que es todopoderoso y divino, o de una ñata, o de algunos, lo que en realidad estoy haciendo es evadir la complejidad y, bueno, y simplificarla, ¿no? Se llama reduccionismo. Bien. Bueno, ahí tenemos el tercer campo, ¿no? El campo de lo político. Y por último, el más complicado de definir para Romero es él lo llama el campo de lo mental, pero vamos a definirlo como el campo cultural. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el campo cultural? A ver, yo les voy a pedir ahora, que hoy hablé demasiado, ustedes estuvieron callados. Díganme algunas palabras. Traten de ser económicos con las palabras. ¿A qué pueden reducir la cultura? La cultura la pueden reducir a esto, 2 puntos. Tradiciones. Florencia. Dije tradiciones, profe. Muy bien. Vamos a tratar de definir tradiciones. Tradiciones serían todo lo que se viene respetando de hace mucho tiempo. ¿No? Todo lo que se viene respetando de hace mucho tiempo. ¿Qué más? Sí, profe, la prohibición de todo aquello que el individuo hace para cambiar su entorno también, ¿no? Que agrega. A ver, Miguel Ángel, repetí, no te escuché. La cultura y es todo aquello que el individuo hace para cambiar su entorno, ¿no? Su medio ambiente, su contexto, desde las ideas, las prácticas que realizan. Ahí, paremos ahí. Paremos ahí. Bueno, está muy bien, vamos desagregando lo que está en el cuadro, ¿no? Ideas. Una cultura es un conjunto de tradiciones, ojo con esto, las tradiciones también son un conjunto de ideas, pero cuando se formatean como tradición, yo las separo. Es decir, vamos a hacerlo claro. Yo les digo a ustedes, yo, Juan Madariaga, educador, boquense, pertenezco a no sé qué, soy argentino, en fin, soy bonaerense, y después les digo, soy católico. 2 palabras, soy católico practicante. Si yo les digo soy agnóstico, o si les digo soy ateo, o si les digo soy protestante o musulmán, es lo mismo. Lo que estoy diciendo es que participo de una tradición, pero aparte de participar de esa tradición, tengo otras ideas, ¿no? Tengo otras ideas. Bueno, como ustedes verán ahí, las tradiciones también se pueden definir como creencias. Creo en Dios, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero actitudes, valores, como decía Miguel Ángel, prácticas, escuchen esto, prácticas. ¿Qué significa una práctica? Es algo... Una costumbre. A ver, una costumbre, digamos, tratemos de decirlo así. Algo que hago habitualmente en forma sistemática y que es relevante en la sociedad. El lenguaje. Pará, un lenguaje es un lenguaje, una práctica. ¿No? La enseñanza. Sí, Miguel Ángel, no te escuché. Una práctica puede ser enseñar, educar. Por ejemplo, pero
¿Una práctica cultural? La religión puede ser, No, a ver, ahí está bien. Bien, Marcela, vamos a explicar esto, miren. Supongan que yo le digo que la religión tiene tradiciones. Esa tradición se basa en creencias, por supuesto. ¿Qué prácticas tiene? Cuando hablo de las prácticas... Ir a misa, el ritual. Tomar la comunión, algo que es práctica dentro de la misma de la religión. Bien. Se lleva a cabo en un grupo social que lo hace. Escuchen, para que a ustedes les quede claro, una práctica sería, en la religión católica, todos los feligreses, en determinados momentos, en determinadas fechas, tienen recuerdos que evocan haciendo una larga caminata y llegando a un lugar que veneran. Generalmente ahora son iglesias. Una peregrinación a las festividades de Pascua. Exactamente. ¿Cuándo se iniciaron las peregrinaciones? Tienen siglos. Ahora, eso es una práctica, peregrinar. Los musulmanes también tienen una forma de peregrinación, pero no la llaman peregrinación. Ellos en realidad van una vez a la Meca, pero en realidad todos los días se ponen en una dirección determinada y rezan. El rezo sería una práctica. ¿Entienden? Ahora, rezar invoca una idea. La idea ¿cuál es la idea? Estoy en comunicación con la deidad, me comunico con Dios. Bueno, y así puedo seguir. ¿Qué le pasa a la mayoría de nosotros, que somos modernos? Tenemos la práctica de, por ejemplo, la mayoría de los que está acá, creemos en la ciencia. Pero en el fondo, cuando la ciencia falla, le pedimos a la divinidad. ¿Me siguen? Bueno, entonces digo, es muy, ¿cómo decirlo? Es muy paradójico pensar la cultura a partir de estos mecanismos. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, antes de esta clase, ¿cómo pensaban la cultura? Alguno de ustedes me hubiese dicho, la verdad que la historia de la cultura es la historia de la plástica, de la filosofía, de las ideas políticas, de la ciencia y la historia de las religiones. Y junto a todas esas historias tengo una historia de la cultura. Entonces, yo les pregunto, si yo pienso en los filósofos de la antigüedad, si pienso en los mejores arquitectos y constructores y pintores, lo que estoy diciendo es, a lo largo de la historia, la élite, los que tuvieron mayor posibilidades de manifestarse y dejarle al resto de las generaciones manifestaciones bellas, encumbradas, logradas, perfeccionadas, componen en realidad un diálogo que es inexistente. Es decir, a ver, para que ustedes entiendan, cuando nosotros vemos un libro de historia de la cultura y vamos a sección plástica, vemos que está, no sé, están los arquitectos griegos y 10 páginas más adelante aparecen los arquitectos florentinos. Y unos estuvieron en el siglo IV a.C. y otros estuvieron en el siglo XV. Y parece que están dialogando. El autor me dice, y entonces los florentinos copiaron la columna de los jónicos. La verdad que es más complejo eso, ¿no? En realidad, los problemas que tenían los jónicos para hacer esos templos que hicieron, el Partenón, por decirles algo, lo que pasó fue que los florentinos, los venecianos, los hombres del 400 y 500 en Italia, los del Renacimiento, copiaron eso, que quedó parado ahí y les pareció bello. La idea de Occidente, escuchen, la idea de Occidente, ¿cuál es? La simetría. Los filósofos griegos plantearon que el equilibrio de la imagen es la simetría. Si ustedes miran las imágenes arquitectónicas, el cuerpo humano, en fin, los griegos nos hicieron creer que el círculo es perfecto, porque no tiene fallas en su definición, que la simetría es equilibrio, y que lo ortogonal, es decir, lo que se cruza por ángulos a 90 grados, es una planificación correcta. Yo diría, todo eso son ideas occidentales. Si nosotros vamos a ver el arte de Oriente, los patrones son otros. Entonces, cuando digo, ¿qué es la historia de la cultura? Sí, me encanta ver las pinturas de Rafael Sanzio, ¿no? ¿A quién no le gustan? O la Capilla Sixtina, o los frescos. Pero
Eso es un compendio de las manifestaciones que la humanidad tiene como lo más brillante. Son arquetipos, el arquetipo de la pintura, el arquetipo de las ideas filosóficas, el arquetipo de la religión, las ideas religiosas. Ahora, la historia cultural es cómo va modificando sus ideas, sus patrones, sus prácticas, todas las sociedades. Para que ustedes entiendan, si yo tuviese que hablarles de historia de la cultura argentina, tendría que establecer qué patrones necesitan los argentinos del último siglo para vivir y cómo se sienten cómodos con esa vida. Entonces tendría que hablar de qué, de la TV, de los estadios, de la posmodernidad, ¿no? De las redes sociales. Por lo tanto, me parece que Romero establece un marco para que uno entienda bien. Una cosa es la historia social de la cultura, que sería cómo se forman las mentalidades, cómo se forman las ideas que hacen que nosotros... A ver, lo voy a decir claro. ¿A ustedes les pasó que antes de la pandemia veían serie de vez en cuando? Por ahí venía un amigo y le decía, mira, poné HBO, que hay una serie. La serie iba a la TV abierta y por ahí la veían. Ahora, después de este encierro, nadie deja de ser dependiente, o la mayoría somos dependientes, de largas series que se dan en una plataforma y uno las pone cuando se le canta, el día que quiere, y dice dónde quedé y la vuelve a poner. Eso no existía cuando yo era pibe, ni cuando yo era joven. Uno veía una película y si se la perdía no había forma. Entonces, digo, ¿en qué medida valoramos estos formatos de manifestación? ¿En qué pensamos nosotros? Y pensamos que lo audiovisual es fundamental para entender y transmitir algo. No podemos vivir sin lo audiovisual. No podemos. ¿Quién tiene álbum de fotografía? ¿Quién de ustedes tiene álbum de fotografía en su casa? En papel. Carla, 1, 2, yo también tengo. Pero ¿quién sigue imprimiendo fotos en papel? Se finit, se murieron. Los que hacían fotografía de papel trabajan para los 15, trabajan para los casamientos y por ahí nomás. Bueno, ¿qué les estoy diciendo? Esos patrones, esos son prácticas de consumo cultural. Cada vez que pasa un año más, es más gente la que no compra el diario. Lo lee de una pantalla, es más barato. Puede leer, yo leo todos los domingos un diario en papel y 3 o 4 en la pantalla del celular o de la computadora. Entonces, ese es un cambio cultural. Profe, la tecnología y todos los avances tienen mucho que ver en lo cultural. Absolutamente. Muy bien, absolutamente. Vamos a un caso, lo que dice Carla. Miren, la gente que tenía mucho dinero, en el siglo XV, XVI, los que eran más poderosos, ¿no? Un obispo, un príncipe, un rey, el papa, llamaban al mejor retratista de la época y le decían, venga, usted va a vivir en mi palacio o va a vivir acá en la Santa Sede y me tiene que hacer un retrato a mí, o dos, y tiene que hacerle retratos a los cardenales que yo le diga. Y después llamaba a un escultor y le decía, usted me tiene que hacer un busto, y me tiene que hacer, y a otro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué era eso? Los artistas vivían de quienes los patrocinaban con una fortuna. Entonces, ¿la gente del común era retratada? No, olvídenlo. Ahora, en el siglo XVII, XVIII, cuando llegaron los pensadores franceses, dijeron, acá hay un problema, la gente del común existe. Y entraron a pensar los retratistas entraron a pensar en que la gente común tenía manifestaciones que había que registrar. Entonces empezaron a hacer retrato todos. La pintura cambió radicalmente. Cuando llegó el siglo XIX, los hombres poderosos encontraron que la tecnología les permitía que los grabaran, ¿sí? Se lo grababa y quedaba algo parecido, mucho más parecido que un retrato pintado. Finalmente, a un tipo se le ocurrió que con la luz se podía captar un registro y hacer finalmente una película. El daguerrotipo. Bueno, entonces, fíjense, pasé de un retrato que se hacía uno, el más poderoso. Eso se expandió
por medio de la pintura. Sí, para estar retratado alguien me tenía que dibujar y pintar. Finalmente hubo un sistema de daguerrotipo, que era un grabado. Y después pasamos directamente a un método más fidedigno, que era que es la fotografía. Toda nuestra vida, la de casi todos ustedes, tal vez los más jóvenes no, varió por el valor que tenía, la significación que tenía la fotografía como un resguardo de la memoria. La memoria, si qué había pasado, ¿te acordás? No sé qué. Lo mismo pasó con la historia. Cuando ustedes tengan posibilidad de ir al Archivo Nacional, van a ver los daguerrotipos de los hombres del siglo XIX, y después van a ver que a finales del siglo XIX hay fotos, escuchen bien, ¿para qué se usaba la foto? Para los muertos o para los grandes acontecimientos. Por ejemplo, había una familia que tenía que sacarse una foto, y cuando se iban a sacar esa foto, que era una de las únicas que se sacaban, pocas, porque el fotógrafo era una estrella de rock, se imaginan, ¿no? Es decir, traía una novedad que podían pagar pocos, y alguien de la familia se moría. ¿Saben lo que hacían? Lo conservaban, lo ponían en la foto, lo vestían y lo ponían en la foto, y si el tipo vivía en Italia y no podía venir, ponían un daguerrotipo arriba para que salieran todos. Era tan importante el hito de la fotografía que no se podía perder, ni aún con la muerte. Y otra cosa para la que se usaba la fotografía era, por ejemplo, para registrar a alguien que se iba a morir. A una persona estaba desahuciada. Entonces, un integrante de la familia llamaba al cura y al fotógrafo. Entonces tenemos múltiple cantidad de fotos en el Archivo Nacional donde muestran, o por ejemplo, un hombre tenía su mujer y había quedado embarazada de sextillizos, creo que era. Es una foto muy cruel, ¿no? Entonces el tipo aparece parado, es un chacarero, se nota, de Santa Fe creo que era, y está la mujer en el medio y tres fetos de cada lado, tres criaturas muertas, los 7 muertos en el momento del parto. Bueno, los vistieron y sacaron una foto. Digo, a nosotros eso nos parece aberrante. En otra época era un hecho necesario de memoria. ¿Entienden a qué me estoy refiriendo? La fotografía es una técnica, pero lo que importa acá es para qué la usamos, qué es lo que queremos guardar, qué modificamos, qué registro hacemos con eso, ¿no? Entonces, yo creo que si tuviéramos que hacer una historia cultural de lo que nos pasa en estos días, pasaría por este lugar. ¿Qué lugar le damos al libro? ¿Qué lugar le damos al diario? ¿Qué lugar le damos a la televisión, a la radio? ¿Qué lugar le damos a las redes? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Para qué nos comunicamos? Esas serían buenas preguntas de la historia cultural, de la historia argentina o de la historia mundial ahora, ¿no? En este momento. No entrarían no entrarían seguro en el conjunto de la mayoría poblacional los itinerarios de los museos. Sin embargo, habría un capitulito que diría, vayamos a los museos, ¿qué podemos ir a ver? Pero seguramente en esa historia social de la cultura del siglo XX, la mayoría tendría una vigencia respecto de cómo miran la realidad. Entonces, cuando hablamos del ocio, ¿qué diríamos? Y la mitad estaría en la televisión y en el streaming, y la otra mitad estaría en los campos de fútbol. En el caso de Argentina, en la cancha de fútbol. En los Estados Unidos, en la NBA, y qué sé yo, en cada sociedad habrá un escenario donde la sociedad matriza sus expectativas, sus gustos, sus ideas, en fin. Creo que por ahí va el tema. El tema de la historia cultural es muy interesante, muy complejo, y bueno, en las distintas materias de la carrera lo van a ir viendo de distintas maneras, ¿no? Una pregunta. Adelante, adelante. La visión del incesto es natural, ¿no? No te escuché, se perdió un poco. La visión del incesto es una bisagra, ¿no? La visión del... No, la prohibición del incesto. ¿Del incesto? Sí. Ah, vos te estás yendo al tema de la historia social. Ah, bueno, pensé que era cultural, más que social. No, es social, es social y es cultural, pero yo diría que es un poquito más pesado esto, ¿eh? Es un tabú. Porque es una práctica. Claro, es una práctica, pero tiene un componente muy fuerte. Lo que pasa es que ahí nace la cultura. Exactamente.
entre otras cosas. Eso, desde mi punto de vista, es más cultural. Sí, pero es mucho más cultural. complicado. ¿Saben cuál es el problema acá? Que cuando hablamos de cultura, si ustedes miran la primera red que hicimos, la cultura estudiada tal como ustedes me la plantean ahora, como tabú o como represión, si yo les digo, bueno, a ver, pensemos que nos convertimos en civilización. Tabú puede ser para nosotros eso, y para Sí. otra civilización puede ser lo más común. Claro, lo que pasa es que el incesto es el único tabú universal. Exactamente. Yo lo que les iba a decir es esto. En este punto, me parece que tallan mucho los psicólogos y los antropólogos. Tienen bastante para decirnos, porque como decía recién Cristian, el problema de la historia, así como lo estamos planteando, es que en general, si tenemos que plantear todo lo que existe hoy, tendríamos que decir, en las islas tales del Pacífico, sigue habiendo gente que vive en el Paleolítico. Siguen cazando con modelos paleolíticos y siguen cazando, pescando y viven en un entorno de piedra pulida o en el Neolítico. Y esa isla cultural subsistió a todo lo que llamaríamos el gran proceso de transformación del planeta y transformación de la humanidad en términos tecnológicos, y sin embargo ellos están ahí como una reserva del pasado, ¿no? Entonces, los antropólogos suelen comparar esos procesos y lo que nos hacen con esas comparaciones es explicarnos cómo probablemente hayamos vivido nosotros hace 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 años, ¿no? Y después aparece junto con la antropología un estudio, si ustedes quieren, más de tipo sistémico. Como decías vos, Marcela, a ver, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que pueda esto. Los Ptolomeos, por ejemplo. ¿Cómo, Cristian? ¿Sí? Los Ptolomeos, para mantener el imperio y pasarse el poder de generación en generación, se reproducían entre ellos y entre primos y hermanos mantenían Claro, relaciones. los egipcios. Claro, los egipcios. Hermanos. Sí. Pero salgamos, a ver, estos ejemplos sirven como excepción. Hay un estudio, ahora me voy a acordar la antropóloga, ¿no? Hay un estudio sobre una isla hecho a mediados del siglo XX, en la cual no había maternidad, no había paternidad ni familia como la conocemos hoy. Había libertad sexual, es decir, los jóvenes iban a un lugar retirado de la comunidad y tenían su iniciación sexual de pura libertad y mantenían esa relación el tiempo que quisieran y no había límites para la multiplicidad de relaciones. Todos los hijos que nacían eran criados y cuidados por todos los integrantes de la comunidad. La conclusión a la que llega la autora, la antropóloga, es: en esta sociedad no existe el delito como una institución. Tampoco existe la represión del delito como una institución. Entonces, un poco esa isla cultural, antropológica, psicológica, es un laboratorio a historia abierta, es decir, quedó ahí y nos permite pensar en de cuántas maneras podríamos interpretar procesos de la antigüedad de la humanidad que no están del todo aclarados. Por eso me parece que el terreno de la antropología es tan vasto que cuando profundizamos en estos ejemplos nos quedamos un poco con media parte de la explicación. La historia en general tiene que registrar procesos más genéricos, ¿no? Si profundizamos mucho en la cultura, finalmente terminamos en la antropología. Si bien son disciplinas hermanas, hay mucho de la antropología que sigue siendo un campo, no digo críptico, pero por lo menos propio de la antropología. Ustedes tienen antropología ahora, seguramente estarán viendo esas constelaciones conceptuales que en algunos puntos se contactan con la historia y en otros son
preguntas propias, ¿no? Propias de una perspectiva. Bien, ¿algún otro aporte? Nos queda por lo menos una clase sobre algunas categorías que son un poquito más complejas, de Romero: estructura, proceso, duraciones, temporalidades, y creo que ahí vamos a empezar con otra mirada. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre esto de la complejidad de los campos? No, saliendo un poquito del tema y volviendo a lo primero, cuando empezamos la clase sobre el trabajo práctico a presentar. Sí. En cuanto a la extensión, ¿hay algo estipulado que usted lo ponga en cuanto al trabajo? ¿En cuanto a qué, Cristian? La distribución de páginas, carillas, con las respuestas hechas. Me parece que se los mandé, ¿eh? Fíjense que en el último ítem dice... Abajo de todo, Cristian. No, capaz me faltó leer eso. 5 páginas más una del cuadro y después qué tamaño tiene que tener la letra y esas cosas. Escuchen, a ver, cuando yo les digo 5 páginas, es una forma de que ustedes traten de escribir económico. Pero esto no... A ver, lo más difícil que hay para hacer es extraer de los textos las categorías, las ideas puras, y eso es muy difícil. Así que si en vez de 5 son 6 o son 8, yo no les voy a decir está mal. Traten de hacer un ejercicio de contrición, de concisión, pero no es de ninguna manera que 5 o 5, bueno, eso. Traten de ser lo más económico posible. Eso los va a llevar a tener que discutir los significados, pero si es un poco más, no hay problema, no hay problema. Digamos que hasta si son 10 en vez de 5, no va a haber problema. Me parece que está bien. Lo más importante de este primer trabajo es que ustedes lean textos y que los interpelen, ¿no? Los hagan conversar. Bueno, gente, nos vemos el miércoles que viene. Cualquier otra cosa por el chat, del WhatsApp. Y bueno, un gusto verlos. Nos vemos el miércoles que viene. Profe, nos vemos. Adiós, profe.